Bueno, es para mí un gusto presentar a la doctora Sandra Enciso, que es reumatóloga pediatra, casi nefróloga honoris causa, porque estuvo 2 años en el Laboratorio de Investigación en Nefrología en el Infantil de México y está a punto de terminar la maestría en Ciencias Médicas. Ella nos va a hablar de vasculitis pediátricas y riñón. Muchas gracias, Sandra. Gracias por la invitación, doctora. Gracias, Laura. Bueno, hay muchas cosas nuevas en cuanto a vasculitis. Igual que todas las demás enfermedades reumáticas, está traspolada la información que actualmente usamos en la clínica de la información que tenemos en adultos. Estos cambios que tienen como unos 10 años que se ha cambiado el manejo y hasta la nomenclatura de las vasculitis, son traspolados también de la información de adulto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a decir que una vasculitis indica que hay inflamación en la pared del vaso, ¿no? Va a haber infiltrado en una biopsia de polimorfonucleares, de eosinófilos, de diferentes células proinflamatorias, ¿no? Y dentro de todas las vasculitis, el riñón es un órgano blanco que muchas de las vasculitis lo toman. Y bueno, la diferencia importante con una vasculopatía. Una vasculopatía nada más indica que el calibre del vaso es anormal, ¿no? Por ejemplo, en vasculitis primaria del sistema nervioso central, que es muy difícil llegar a ese diagnóstico, hay muchas otras enfermedades que tienen vasoespasmo. La misma migraña es un vasoespasmo, ¿no? Y entonces ahí es importante definir, porque el paciente va a tener diferente manejo, si es un espasmo del vaso a que si tiene inflamación del vaso, y eso está condicionando disminución del calibre. Bueno, en 1990 la Academia, el Colegio Americano de Reumatología dio la primera clasificación. Son criterios de clasificación, no son criterios diagnósticos. Para el 2012 se juntaron los expertos y en Chapel Hill se actualizó estas recomendaciones. Ellos sugieren que debemos de estudiar las vasculitis de acuerdo al tamaño del vaso afectado, entonces los dividimos en grande, mediano y pequeño vaso. Otras vasculitis que no encajan en el calibre del vaso, sino que tienen una etiología que me está condicionando la vasculitis, por ejemplo, Behçet. Otras que son organoespecíficas, que vamos a ver que hay también organoespecíficas asociadas a riñón, en donde los ANCAs tienen un papel bien importante, y el ejemplo es vasculitis primaria del sistema nervioso central. Las asociadas a alguna etiología, por ejemplo, hepatitis o inducida por droga, que realmente la inducida por hepatitis, gracias a la cartilla de vacunación, ya no la vemos tanto, es más bien un tema en población de adulto. La asociada a los ANCAs, que son anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos. Y bueno, la vamos a estudiar dependiendo si en la histología tenemos granulomas o no tenemos granulomas. Bueno, esa clasificación de Chapel Hill se hizo para población adulta. En cuanto a población pediátrica, ¿qué tenemos? Bueno, se juntaron los 3 colegios importantes de reumatología pediátrica y decidieron ponerle sensibilidad y especificidad a los criterios que se pusieron en adultos y traspolarlos y modificarlos para que su sensibilidad mejorara. Este es un intento que está publicado en el 2011 y se contempló población mexicana, que eso es importante. Aún tenemos, ahorita vamos a ver un poco de los ANCAs, que es donde más ha habido información novedosa, pero estos criterios todavía tienen una deficiencia ahí para discernir las vasculitis asociadas a ANCAs, que son vasculitis de vasos de pequeño calibre, ¿no? Y bueno, esta es la clasificación de Chapel Hill, esto es en adultos, recordemos. Grandes vasos es Takayasu y arteritis de células gigantes, que en población pediátrica solo tenemos Takayasu. De mediano vaso van a ser poliarteritis nodosa y Kawasaki. Kawasaki siendo la enfermedad de vasculitis más frecuente en población pediátrica. Y de vaso pequeño las tenemos divididas en 2, asociadas a ANCAs, que ahí van a estar poliangeitis microscópica, poliangeitis granulomatosa, o antes la conocíamos como Wegener, y poliangeitis granulomatosa eosinofílica, que antes la conocíamos como Church-Strauss.
El otro mecanismo fisiopatológico de las vasculitis de pequeño vaso son las mediadas por inmunocomplejos, donde la más importante en población pediátrica es la púrpura de Henoch-Schönlein. Y bueno, vemos que hay las otras vasculitis, que bueno, ahorita no vamos a hablar de ellas, sobre todo porque no siempre afectan riñón, ¿no? Esto es un diagrama donde podemos, yo lo hago diario cuando me llega un paciente con una sospecha de vasculitis y localizo en dónde está mi paciente y de ahí es hacia dónde me voy a orientar con mi diagnóstico. Y bueno, esta es la clasificación que se hizo en pediatría, donde les comento que se utilizó población mexicana y bueno, es muy parecida al Chapel-Hill, nada más arteritis de Takayasu, de células de vasos de grande calibre, de mediano calibre tenemos poliarteritis nodosa, tenemos una variedad cutánea nada más de poliarteritis nodosa, enfermedad de Kawasaki, y de pequeños vasos, granulomatosis de Wegener, poliangeitis microscópica, Henoch y la vasculitis hipocomplementémica urticarial. Y bueno, ¿cuáles son los cambios nuevos? Ahora el nombre correcto es granulomatosis con poliangeitis en vez de Wegener, granulomatosis eosinofílica con poliangeitis en vez de Church-Strauss y vasculitis IgA en vez de Henoch. Bueno, tenemos 3 mecanismos fisiopatológicos por los cuales podemos tener una vasculitis. La primera, mediada por complejos inmunes, la segunda, asociada a los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, y la tercera, por activación de linfocitos T y una consecuente formación de granuloma. Realmente, para la presentación me puse a revisar y no tenemos aún claro la fisiopatología de muchas de las vasculitis y no se tiene claro la formación de granuloma, a diferencia como en tuberculosis, ¿no? Donde sabemos muy bien cómo está dada. Y bueno, de acuerdo también al mecanismo, podemos empezar a orientar nuestro abordaje. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con un paciente con una sospecha de vasculitis? Bueno, hacer una historia clínica completa que nos va a dar casi el 80% de la información, una exploración física meticulosa, tenemos que ir a revisar pulsos, presión arterial de las 4 extremidades, buscar muy intencionadamente uñas y cutícula, que no haya infartos en el lecho ungueal, ver piel, que no haya lívido, que no haya úlceras, ¿no? La gran mayoría de los pacientes van a tener síntomas inespecíficos y por eso se habla que puede haber hasta 5 años de retraso en el diagnóstico, porque son pacientes que van a tener de forma intermitente fiebre, ataque al estado general, pérdida de peso, fatiga. La piel normalmente es un órgano que afecta mucho las vasculitis, puede haber púrpura palpable, urticaria, lívido, úlceras. Puede haber artritis, artralgias, miositis, mialgias y serositis. Es importante siempre tomar la presión. Y bueno, podemos pedir estudios. Muchas veces cuando lo exploras, pues puede ser que sí escuches un poco de rudeza o tengas estertores, pero hay que pedir siempre una radiografía de tórax y pensar también en isquemia miocárdica y arritmias. Bueno, estas son algunas de las manifestaciones que podemos tener en piel. Por ejemplo, esto es una púrpura palpable. Este es lesiones urticariformes, por ejemplo, poliangeitis con granulomatosis, normalmente puede tener compromiso a nivel de paladar duro y puede haber perforaciones. Fíjense esta lívido tan impresionante, gangrena digital. Nos llegó un paciente cuando yo era residente del Federico Gómez que tenía como 15 años de retraso, o sea, ya tenía injerto y todo, y incluso a nosotros en el servicio nos costó mucho trabajo hacerle el diagnóstico de una poliarteritis nodosa, ¿no? Tenía screening para todo, pero recordemos que la PAN no tiene anticuerpos positivos. Y bueno, entonces, ¿cuál va a ser nuestro abordaje? Vamos a tener un paciente que ya lo exploramos, le hicimos una historia clínica completa, le tomamos reactantes de fase aguda, por lo general siempre van a estar altos. Los reactantes de fase aguda, por ejemplo, en Takayasu y en PAN, no solo nos sirven para el diagnóstico, sino también es una herramienta indirecta y muchas veces única que podemos tener para cómo está respondiendo al tratamiento. Podemos solicitar complemento, inmunoglobulinas,
pues una química sanguínea completa, serología de hepatitis en caso que tengamos la sospecha que puede ser una PAN inducida por hepatitis o por post-vacunación de hepatitis. En cuanto a los inmunológicos, acordémonos que muchas veces va a haber un epifenómeno y podemos tener anticuerpos antinucleares positivos y eso nos puede sesgar un poco el diagnóstico, no en una vasculitis primaria, sino pensar en lupus. Pero una vasculitis primaria sistémica también puede tener antinucleares positivos. Anti-DNA de doble cadena, anticuerpos específicos, factor reumatoide, ANCAS, y muchas veces las vasculitis primarias también van a estar asociadas a positividad de anticuerpos para síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Y bueno, y estudios de genética. Es básico, un paciente con una vasculitis, muchas veces el diagnóstico lo va a dar la biopsia, ¿no? Al final tenemos que tener un diagnóstico de certeza para poder iniciar manejo inmunosupresor. ¿De qué tejido? El que se pueda, ¿no? Si hay infección en piel, si no pulmón, si no riñón. Siempre tener una pieza quirúrgica bien estudiada, siempre debemos de solicitar inmunofluorescencia. Idealmente se pudiera pedir, si tuviéramos una vasculitis renal, también microscopía electrónica, aunque no es tan fácil. Y bueno, ahora esto es de las cosas más novedosas. Antes pues decíamos, ok, ya le diagnosticamos, ya le pusimos tratamiento y bueno, ¿cómo va? Pues ahí, ¿cómo se ha sentido? Si ha tenido fiebre o no ha tenido fiebre, si la TA se había mantenido y más o menos eran datos indirectos. Si la biometría hemática estaba normal y los reactantes normales, suponíamos que el paciente iba bien. Entonces los adultos desarrollaron esta herramienta que se llama VIVAS, que me puede medir el desenlace y la actividad de la enfermedad. Cuando se traspoló a población pediátrica, vieron que no era suficiente y que no tenía una buena correlación, por lo que se desarrolló el PIVAS. El PIVAS fue desarrollado en 2013 y tiene una muy buena especificidad para evaluar actividad en poliarteritis nodosa, en granulomatosis con poliangeitis y en Takayasu. Para el resto de las vasculitis no tiene tan buen desarrollo esta prueba. Si ustedes se meten a Google, perfectamente la pueden bajar, ¿no? Y habla, tú vas palomeando y tiene actividad de diferentes órganos, gastrointestinal, renal, fiebre, ¿no? Entrando a vasculitis de pequeños vasos, vamos a hablar un poquito de los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Nosotros tenemos diferentes antígenos que podemos captar cuando medimos o cuando hacemos unos ANCAS. Si tenemos un C-ANCA, que ahorita les voy a pasar fotos, podemos tener la proteinasa 3 o CAP57 positivo. En caso de un perinuclear me habla de la tinción que está teniendo en la inmunofluorescencia indirecta, podemos tener mieloperoxidasa, elastasa y lactoferrina. Y un X-ANCA, que es se describió hace un par de años, podemos tener catepsina G y lactoferrina. Ahora es bien importante, luego nos llegan a la consulta pacientes con ANCAs positivos y entonces ya nadie sabemos qué interpretación darle, ¿no? Un ANCA positivo, un antígeno que ya sabemos que es patogénico, no tiene traducción clínica de que ese ANCA esté causando daño. Entonces es bien importante que pedamos subespecificidades por ELISA de PR3 y MPO. Y siempre solicitar un ANCA con una sospecha clínica bien sustentada, ¿no? Miren, esto es una inmunofluorescencia indirecta. Estas diapositivas me las prestó el doctor Carlos Núñez, que es jefe de laboratorio de nutrición. Y miren, al fijar los neutrófilos con alcohol o con acetona, las proteínas débilmente positivas o las que son neutra se liberan de los gránulos y se distribuyen de manera homogénea en el citoplasma. Entonces, por eso, cuando hacemos por inmunofluorescencia indirecta con acetona o con alcohol esta muestra, vamos a teñir el citoplasma. Si yo repitiera esto, es como un double check para que estemos seguros que el patrón que estamos viendo, si es un C-ANCA, se repite con formaldehída, pero ahorita les voy a enseñar la foto. Un P-ANCA, las proteínas catiónicas, que sobre todo es MPO, elastasa, lactoferrina, liberadas de los gránulos, como resultado del tratamiento al fijar la prueba con alcohol o acetona,
las proteínas con carga positiva son atraídas hacia el núcleo y por eso van a tener un perinuclear. Si esa misma, después de tener un perinuclear, lo tiño con formaldehída, esta va a captar a nivel citoplásmico. Entonces, en un C-ANCA solo va a quedarse las sustancias y la tinción a nivel citoplásmico. En un P-ANCA vas a tener con alcohol o con acetona un perinuclear que al revisarlo con formalina vas a tener una tinción citoplásmica. Y bueno, y el X-ANCA, las proteínas se distribuyen a nivel perinuclear, ¿no? Esto es con acetona o alcohol. Y bueno, ahora sabemos muy bien, ante una sospecha, no es correcto pedir, ya llega tu paciente, está muy desesperado y entonces le pedimos ANCAS, MPO, PR3, eso no es correcto. Lo correcto sería tener un ANCA, esperar el resultado de ese ANCA y entonces por ELISA pedir las subespecificidades, ¿no? Nosotros estamos pensando que ante un C-ANCA nosotros vamos a tener un ELISA PR3 positivo y con un P-ANCA vamos a tener una mieloperoxidasa por ELISA positivo. Por ejemplo, aquí incluso hay ANCAs hay tinciones que pueden suponer un ANCA y no es un ANCA y es un antinuclear. Por eso es bien importante que primero hagamos la inmunofluorescencia y después hagamos el ELISA. Y lo otro es, MPO y PR3 son los antígenos patogénicos. Si tenemos un ANCA contra lactoferrina, aún no hay suficientes estudios que me describan que eso va a dar una vasculitis. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con un paciente con glomerulonefritis endo y extracapilar con semilunas? Bueno, requiere un abordaje clínico, histológico y estudios de laboratorio. Siempre, siempre, siempre biopsia. Y vamos a solicitar ANCA por IFI, que es inmunofluorescencia, y después, dependiendo de ese resultado, por ELISA, un MPO y un PR3. Los ANCAs contra otros antígenos no tienen referencia clínica. Y bueno, vamos a revisar rápidamente granulomatosis con poliangeitis. De acuerdo a los criterios de EULAR, bueno, es una vasculitis granulomatosa del tracto respiratorio superior e inferior, junto con glomerulonefritis necrosante pausoinmune. Estas características de la biopsia renal son las que dan la diferencia con otras vasculitis. Aunque consideramos que es una vasculitis de pequeños vasos, realmente en la clasificación y en las cortes de pacientes con vasculitis se ha visto que también a veces incluye vasos de mediano calibre y vénulas. La prevalencia, esto es en Canadá, la única prevalencia que tenemos reportada en la literatura es de 0.28 a 0.65 por cada 100,000 habitantes. Es raro en pacientes de raza negra, la relación hombre a mujer es 1:1, a diferencia del adulto, donde es 1.8 a 1 en hombres, y en población pediátrica se presenta en la segunda década de la vida. De acuerdo a los criterios de clasificación pediátricos, necesitamos tener 3 de los siguientes 6 criterios con una sensibilidad del 93%. Compromiso de la vía aérea, compromiso pulmonar, esto es un paciente que te va a estar llegando con rinorrea purulenta, puede tener incluso rinorrea con rastros eméticos, pólipos nasales. Compromiso pulmonar con nódulos, infiltrados, cavitaciones. Compromiso renal con proteinuria, una relación albúmina-creatinina mayor de 30 milimoles sobre miligramo. Hematuria con más de 5 eritrocitos en campo de alto poder. Una biopsia con inflamación granulomatosa en la pared vascular, estenosis laringotraqueal, que esto a diferencia de adultos es un criterio en población pediátrica porque es muy frecuente, y la positividad de los ANCAs. Fíjense cómo no piden el PR3, ¿no? O sea, nada más es positividad a los ANCAs. Y bueno, en cuanto a histología, vamos a tener una vasculitis necrosante de pequeñas arterias y vénulas con la formación de granulomas. Es muy raro encontrar granulomas en la biopsia renal. En la biopsia renal vamos a encontrar una glomerulonefritis focal y segmentaria necrotizante que puede evolucionar a una rápidamente progresiva.
la inmunofluorescencia en una granulomatosis con poliangeitis, vas a tener un patrón pausoinmune. Bueno, esto en cuanto a la fisiopato, realmente no tenemos claro cuál es la fisiopatología del Wegener. Sabemos muy bien que, bueno, se cree más bien que hay un disparador infeccioso que creemos que puede ser Staph aureus y que esta población tengan Staph aureus en cavidad nasal y que nunca se le haya dado manejo. Sabemos que los EANCAS, a través de activar directamente el endotelio y de activar las vías del complemento, también ocasionan la vasculitis. Y bueno, hay un predominio de respuesta TH1, hay aumento de interferones y de interleucina 2. Bueno, y las manifestaciones ya revisamos, pueden ser respiratorias, a nivel del ojo puede haber conjuntivitis, epiescleritis, corazón, pericarditis, vasculitis, afección al sistema nervioso central y importante recordar que granulomatosis con poliangeitis se asocia a eventos de trombosis por positividad de anticuerpos antifosfolípido. Entonces, fíjense, esto es un niño con un pseudotumor orbitario, que es la otra causa bien frecuente por la que llegan los pacientes con granulomatosis. Pacientes, este es una púrpura, la perforación, y fíjense, esto es un dato crónico que es la nariz sencilla de montar. Y bueno, dependiendo de la severidad, bueno, nosotros estudiamos a la granulomatosis dependiendo si tiene una enfermedad extensa o limitada, y dependiendo de eso va a ser nuestro tratamiento. Una enfermedad limitada, probablemente nada más le vamos a manejar Staph aureus y vamos a manejar esteroide. En una enfermedad sistémica, dependiendo si tiene hemorragia pulmonar, si tiene una glomerulonefritis rápidamente progresiva, se va a individualizar el tratamiento. Estos son todos los ensayos que encontré para granulomatosis. En estos estudios se incluyeron adolescentes. No tenemos estudios hechos en población menor de 10 años, pero aquí sí tomaron en cuenta niños mayores de 10 años. Y bueno, el estudio y el tratamiento de la granulomatosis lo vamos a enfocar en inducción y luego mantenimiento. En cuanto a inducción, bueno, antes utilizábamos siempre de primera línea metotrexate, ahora sabemos que metotrexate no es inferior a ciclofosfamida. Es la otra, en casos muy severos utilizábamos ciclofosfamida intravenosa. Bueno, con este estudio Cyclops, que es muy importante en vasculitis, pues vimos que ciclofosfamida intravenosa no es inferior a ciclofosfamida oral, pero ciclofosfamida intravenosa ocasiona mayor recaída. Ahora, tomar en cuenta que utilizábamos ciclofosfamida intravenosa para tratar de disminuir la toxicidad de la ciclofosfamida. En cuanto al estudio RAVE, bueno, donde vemos rituximab versus ciclofosfamida, vemos que rituxi no es inferior a ciclo, pero con rituximab hay disminución de la recaída. Y rituximab no es inferior a ciclofosfamida y lo actual es también plasmaféresis. Vamos a un paciente candidato a plasmaféresis, es un paciente que va a estar con una glomerulonefritis rápidamente progresiva y puede utilizarse perfectamente para inducción a la remisión. Tenemos todavía estudios que no tenemos resultados en cuanto a plasmaféresis versus ciclo más esteroide. En cuanto a mantenimiento, nosotros tenemos entre 3 y 6 meses para llevar a ese paciente a inducción a la remisión. Cuando ya tenemos fase de mantenimiento, se describe tratamiento entre 12 y 18 meses después de que hayamos alcanzado la remisión. En cuanto a azatioprina y ciclofosfamida, para remisión no hay diferencias. En cuanto a recaída, micofenolato versus azatioprina, con micofenolato tenemos mayor recaída versus asa. Metotrexate versus azatioprina, pues dan resultados similares. Metotrexato versus leflunomida está parcialmente indicado en adultos, en población pediátrica se quitó, porque vieron que la recaída era, en un subanálisis de esta población, la recaída con leflu era mucho más alta que con metotrexato.
Etanercept tampoco está aprobado, otros anti-TNF sí están aprobados. Etanercept es un anti-TNF subcutáneo que no está aprobado porque da mayor riesgo de cáncer. Y ahorita están enrolados estos dos protocolos, ¿no? Azatioprina y rituximab. Y bueno, el grupo de la Liga Europea contra el Reumatismo dio estas indicaciones, pero estas indicaciones solo están aprobadas y no se han traspolado ni hecho estudios para ver si estas mismas indicaciones se pueden utilizar en población pediátrica. En cuanto a Church-Strauss o granulomatosis eosinofílica, la otra cosa que no les conté es esta población utilizaban pacientes ANCAS positivos que a la hora de seguirlos en el tiempo vieron que muchos sí eran granulomatosis y otras eran poliangeitis microscópicas. Entonces, en estas recomendaciones se utilizan para los dos grupos, para granulomatosis y para poliangeitis microscópica. No tenemos estudios para granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, que ese es el nombre nuevo para Church-Strauss. Lo describió Church-Strauss en el 51. El cuadro clínico va a ser asma, eosinofilia periférica. Va a ser una vasculitis donde vas a tener granulomas y va a tener compromiso a diferentes órganos. Tiene una alta asociación a ANCAS positivos con un ELISA positivo para MPO. En cuanto a epidemiología, está considerada como una enfermedad rara. Tienes una incidencia en adultos de 1 a 3 por millón, no tenemos epidemiología en población pediátrica. Edad media en adultos es de 48 años y relación hombre a mujer no está establecida en población pediátrica. Ahora, esta población sí se tiene estudiado que tenemos gatillos en donde un paciente que tienes con asma, latosa, difícil de controlar, probablemente si recibieran este tratamiento pudiera ser un gatillo para que desarrollaran o para que un paciente que está latente con Church-Strauss tenga un cuadro activo. Omalizumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea interleucina 5, macrólidos, carbamazepina y montelukast. Y bueno, llama la atención porque pues todo paciente alérgico de difícil manejo seguro ya está con montelukast. Y una de las nuevas terapias para Church-Strauss es justamente este monoclonal. Los criterios, no tenemos criterios de clasificación en población pediátrica, tenemos los del Colegio Americano de Reumatología, que va a solicitar un asma, que va a ser un asma de difícil control, más del 10% de eosinófilos de la cuenta total de leucocitos, van a tener neuropatía. Acuérdense que los eosinófilos tienen como patitas, que son como pseudópodos, entonces tienen la capacidad de ir infiltrando, por eso infiltran nervio y también infiltran corazón. Infiltrados pulmonares, anormalidades en senos paranasales, eosinófilos, necesitas tener una vasculitis con presencia de infiltrado eosinofílico en la pared vascular y necesitas 4 de los 6 criterios para decir que tu paciente tienes una sospecha de Church-Strauss, con una sensibilidad del 85 y una especificidad del 99. En cuanto a la histología, va a ser una vasculitis necrotizante de vasos de pequeño calibre, aquí sí es muy estricto y raramente toma vasos de mediano calibre. Va a tener granulomas, que esa es la otra diferencial, y vas a tener infiltrado de eosinófilos. Realmente no tenemos una patogénesis precisa, sabemos que la interleucina 5, que da un feedback hacia la activación de los eosinófilos, tiene un papel bien importante. Va a haber predominio de la respuesta TH2 sobre la respuesta TH1 y vamos a tener a la alta interleucina 4, 3, 6, 5. Está asociada en un 50% con un patrón de ANCAS, P-ANCAS. Y bueno, estos pacientes, describe la literatura que tenemos fases, ¿no? La fase prodrómica es un paciente que está con asma o rinitis, tal vez de difícil control, ya por bastante tiempo. La fase eosinofílica, donde va a haber infiltración de eosinófilos en pulmón, corazón, gastrointestinal, puede haber o no granulomas, y la fase sistémica, que es estrictamente donde se desarrolla la vasculitis. Está descrito que se puede presentar 3 a 4 años después de que el paciente inició con el cuadro de asma. Los síntomas respiratorios, pues va a ser un paciente que a cada rato va a tener exacerbación del asma, infiltrados pulmonares, va a haber mononeuritis,
miocardiopatía dilatada, compromiso en piel, tenemos estos nódulos en áreas flexoras, y en cuanto al riñón es menos común y menos severo. Y bueno, ya revisamos los criterios. Y el tratamiento, no tenemos ensayos en población pediátrica, traspolamos lo que sabemos de población pediátrica en relación a los ANCAS. El pronóstico a 5 años tiene una supervivencia del 25%. La causa de muerte es justamente esto que les comentaba, el involucro del corazón y ocasiona una cardiomiopatía dilatada. En tratamientos leves es esteroide. En enfermedad sistémica, bueno, está descrito consideramos multisistémica fulminante, un paciente que ingresa con insuficiencia renal, con una proteinuria mayor de 1 gramo al día, cardiomiopatía, compromiso de sistema nervioso central o gastrointestinal. Y vas a tener, se manejan con ciclofosfamida y prednisona para inducirlos, con mantenimiento de azatoprina, micofenolato y metotrexato, y realmente lo que tenemos en la literatura son reportes de casos. Bueno, y la otra asociada ANCAS es poliangiitis microscópica. Se describió en 1948, es una vasculitis necrosante de vasos pequeños de pequeño calibre. Ahora, en retrospectiva, lo que consideramos es que mucha de la población con poliarteritis nodosa no tenía poliarteritis nodosa, sino que tienen como un overlap, y estos pacientes realmente tenían una poliangiitis microscópica. Y realmente, aún leyendo los criterios de clasificación, te mencionan que muy probablemente un paciente que está diagnosticado como PAN, si tú lo sigues en el tiempo, probablemente corrijas después el diagnóstico y lo englobes como una poliangiitis microscópica. Van a tener compromiso aquí muy importante a nivel de riñón, van a tener una capilaritis pulmonar, histológicamente vas a tener una vasculitis necrotizante con escasos o nulos depósitos de complejos inmunes, que esto es lo que nos va a hacer la diferencia con granulomatosis. No vas a tener granulomas y no tenemos criterios de clasificación tampoco para la población pediátrica. Esta sabemos bien que no está asociada con procesos infecciosos que ocasionen que sea el gatillo. En cuanto a la histología, vas a tener una vasculitis necrosante de vasos de pequeño calibre, no granulomas, no complejos inmunes, y vas a tener unos PANCAS en un 75%. Vas a tener síntomas inespecíficos, fiebre, mialgias, artralgias, glomerulonefritis en un 69%, se puede presentar también como una glomerulonefritis rápidamente progresiva, compromiso pulmonar en un 40%, como hemoptisis, hemorragia pulmonar, dolor pleurítico. Está descrito en población adulta y lo tenemos como criterio de clasificación, que tengan mononeuritis múltiple, pero realmente esto no se ha corroborado en población pediátrica. Vasculitis de tubo digestivo, vasculitis en piel y compromiso en el ojo. Vas a tener de forma indirecta, igual que todas las vasculitis, reactantes de fase aguda altos, anemia, leucocitosis y trombocitosis. Con tratamiento a 5 años, la sobrevida es del 75%, la mortalidad está dada por la hemorragia alveolar, enfermedad gastrointestinal, enfermedad cardíaca y renal. Tienes un riesgo de recaída, bueno, más bien está descrito una recaída en el 35%. Y recordar que lo que vimos de tablas de ensayos clínicos aplican para poliangiitis microscópica y para granulomatosis con poliangiitis. Bueno, y ahora vamos a hablar de púrpura de Henoch, que es como más familiar para todos. Otros nombres es púrpura anafilactoide, es una vasculitis de pequeños vasos. La epidemiología va a ser más frecuente en niños, con un pico entre los 4 y los 7. Está asociada a un cuadro infeccioso de vías aéreas superiores y está bien descrito que llega en picos los niños con Henoch, con un pico en primavera. Esto, para los que no han revisado los criterios, esto es nuevo, esta clasificación es del 2010 y esta a mí me gusta mucho porque cada uno de los criterios le pone qué sensibilidad y especificidad le dan para el diagnóstico. Púrpura obligatoria es mandatorio, no puedes tener una sospecha de Henoch sin tener lesiones cutáneas, con una sensibilidad del 89 y una especificidad del 86. Dolor abdominal, que puede ser dolor tipo cólico, difuso, generalizado, acompañado de diarrea, acompañado de evacuaciones con sangre.
En la histopatología vas a tener una vasculitis leucocitoclástica con depósitos de IgA y a nivel del riñón vas a tener una glomerulonefritis proliferativa con depósitos de IgA. Es súper importante solicitar la inmunofluorescencia. O sea, todo paciente con vasculitis que le biopsíen la piel, a mí a cada rato me llegan que el derma no le corrió inmunofluorescencia, ¿no? Entonces ese punch ya no sirvió para nada. Artritis, bueno, y fíjense, la histopatología, pues justamente es el que más sensibilidad y especificidad tienen. Artritis o artralgia son normalmente articulaciones de mediano y pequeño tamaño. Compromiso renal, pues tener proteinuria en 0.3 gramos en 24, una relación de albúmina-creatinina mayor de 30 milimolas o hematuria. Y se requiere de uno de estos más la púrpura. Y eso te da una sensibilidad del 100% con una especificidad del 87%. Y bueno, todos recordando, vas a tener depósitos de inmunocomplejos, puedes tener complemento y tal vez otras inmunoglobulinas, pero sobre todo vas a tener predominio de IgA, vas a tener una vasculitis leucocitoclástica, pues con depósitos de IgA a nivel del mesangio. Laboratorio vas a tener reactantes de fase aguda positivos con leucocitosis leve. Y en un 50% también a nivel serológico tenemos elevación de IgA. Ay. Y bueno, las manifestaciones que ya las revisamos. Y bueno, el tratamiento tienen un pronóstico excelente. 1 al 5% de los niños van a progresar a insuficiencia renal. Algunos pacientes no requieren tratamiento. Antes se consideraba que el iniciar esteroide de forma temprana podía evitar el daño renal y hay suficientes metaanálisis que nos dan evidencia que eso no es cierto y no hay que iniciar esteroide, aunque se vea muy aparatoso lo articular. Y en caso de glomerulonefritis, se trata dependiendo del estadio y obviamente necesitan biopsia. Este es un estudio que publicó la doctora Mara, ya en el 2014, donde se buscaron biomarcadores en pacientes con GENOCH, ¿no? Y realmente MSP1, que bueno, todos ustedes conocen, es un muy buen marcador para pacientes con GENOCH. Bueno, sirve, no solo es específico para GENOCH, es útil para otro tipo de vasculitis también. Tenemos estudios también en población para lupus, y está descrito también en otras enfermedades no reumatológicas, pero en cuanto a GENOCH, tiene una muy buena, positiviza muy bien en pacientes y sube las cifras de MSP1 en orina en relación, bueno, que este estudio se hizo sacando el radio de la creatinina urinaria y bueno, en pacientes con GENOCH, ¿no? En ciertos estudios también, que aquí faltó tamaño de muestra, pero justamente habla de esto, que probablemente la elevación de MSP1 a nivel en pacientes con GENOCH podría orientarnos al estadio de la biopsia. Y bueno, este es otro ensayo de la doctora Mara, que fue causa de tesis y ha estado en varios foros. Está en vías la publicación, donde eran pacientes con GENOCH, con formas graves, y se aleatorizaron a recibir micofenolato y azatioprina. En cuanto a género, masculino, femenino, proteinuria, cómo se habían presentado los pacientes, realmente estaba aleatorizada la muestra y se siguieron a estos pacientes más o menos a 64 meses. En clase 1, pacientes con micofenolato, bueno, teníamos 13 pacientes con micofenolato y 13 en el brazo también de azatioprina, y el estadio de la lesión renal también estaba muy similar. En cuanto a remisión a los 12 meses, tuvimos 13 pacientes en remisión con micofenolato versus 11 de azatioprina. Regresión de la histología porque se les hizo biopsia al diagnóstico y una biopsia de control. Tuvimos regresión también a los 12 meses. Hubo regresión a los 12 meses en 10 pacientes con mico y 8 pacientes con azatioprina. Y un paciente se fue a falla a insuficiencia renal crónico terminal con micofenolato y 3 con azatioprina. Entonces, en los pacientes con micofenolato, el 77% tuvo regresión histológica versus el 61%.
en la biopsia renal del año. 2 pacientes del brazo de azatoprina se consideraron como falta de respuesta y se tuvieron que cambiar al brazo de micofenolato a los 12 meses. Todos los pacientes con micofenolato tuvieron remisión de la proteinuria a los 12 meses y el número de recaídas posterior a la suspensión del inmunosupresor fue de 15 versus 23%, 15 en el brazo de micofenolato, por lo que podemos concluir que los pacientes tratados con micofenolato tuvieron mayor porcentaje de remisión que los tratados con azatioprina, así como menor número de recaídas, pero nos falta más pacientes para que podamos para que la muestra sea significativa. Los eventos adversos de ambos grupos fueron muy parecidos. Perdón, en esta se me coló. Y bueno, en cuanto a vasculitis de mediano calibre, vamos a revisar poliarteritis nodosa ya nada más. Y bueno, se describió en 1886. Es una vasculitis multisistémica necrosante de vasos de pequeño y de mediano calibre. Si se fijan, así como siendo muy puristas por el tamaño del calibre de los vasos, pues muchas veces hay overlap entre vasos pequeños y mediano calibre. Y aquí tiene un amplio espectro clínico. Está reportado que tal vez un 5% de los pacientes con PAN sin tratamiento van a llegar a la remisión. Pero hay pacientes también que no está descrito el porcentaje que van a tener una evolución fatal. Es la más frecuente en pediatría, descrita en Europa, de 2 a 9 personas por millón en adultos, una relación hombre-mujer 1 a 1, es más frecuente en población pediátrica en edad escolar y realmente tenemos una etiología heterogénea desencadenada por diferentes procesos infecciosos, malignidad y juega un papel importante los superantígenos y la infección por estreptococo. Aquí sí tenemos criterios para población pediátrica en esta misma publicación del 2010 y te piden que tengas una evidencia histopatológica con evidencia de vasculitis necrotizante en arterias de mediano y pequeño calibre o un estudio de imagen donde tengas anormalidades. El gold estándar es la arteriografía todavía, con evidencia de aneurismas, estenosis o oclusión, más uno de los siguientes: compromiso cutáneo, lívidos reticulares, nódulos cutáneos, infartos, mialgias, hipertensión, neuropatía periférica y compromiso renal. Una proteinuria de menos de 0.3 gramos en 24 o más de 30 milimoles sobre miligramo, en una relación albúmina-creatinina, una disminución de la tasa de filtración por Schwartz del 50% o hematuria. Aquí es importante, no es un criterio, pero muchas veces estos niños, los hombres, tienen dolor testicular importante y recurrente. Bueno, en cuanto a fisiopatología, bueno, realmente no tenemos clara toda la cascada proinflamatoria. Es necesario estudios de inmunohistoquímica en las biopsias perineurales y en los vasos musculares. Se demuestra que el infiltrado inflamatorio va a ser principalmente por macrófagos, linfocitos y células CD8. Y bueno, ahí está una nueva variante, describe hace un par de años, que dan un tipo de PAN-like, donde realmente los pacientes tienen fiebre, eventos trombóticos, isquema, y el cuadro es igual, tenemos que ir y solicitarlo. Y en cuanto al tratamiento, esto sí es en población pediátrica, tenemos inducción de 3 a 6 meses, está descrito que en las formas muy graves, como una glomerulonefritis rápidamente progresiva o un infarto cerebral masivo, tenemos que dar pulsos de metil más esteroide vía oral al mismo tiempo, más pulsos de ciclofosfamida. Se considera de elección el Eurolupus, que son 500 miligramos metro cuadrado cada 15 días de ciclofosfamida IV o ciclofosfamida vía oral 2 miligramos kilo día. Son pacientes que hacen trombosis, necesitamos aspirina de 2 a 5 y en caso de que se documente infección por estreptococo necesitamos toda la inducción dar penicilina. Y plasmaferesis se reserva para los pacientes que tienen peligro de vida o de un órgano como una glomerulonefritis rápidamente progresiva, y está descrito ya utilizar monoclonales como anti-TNF con infliximab y adalimumab, y también está descrito rituximab.
En cuanto al mantenimiento, esteroide 0.2 a 0.4 en días alternos y se sugiere azatioprina. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, hay que sospechar siempre de vasculitis en pacientes con glomerulonefritis necrosante y siempre también en rápidamente progresivo. El manejo tiene que ser a fuerza multidisciplinario. Aún hacen falta estudios en población pediátrica en cuanto a tratamiento y biomarcadores. Íbamos a hablar de lupus, pero ya no nos dio tiempo. Y ya. Bueno, muchas gracias.